En este vídeo voy a hablarte sobre los gastos. Ya sabes que para controlar tus finanzas personales es muy importante tener educación financiera, pero como te dije en el anterior vídeo, no es suficiente con adquirir educación financiera. Necesitas pasar a la acción con tus propias finanzas. Lo primero que tienes que hacer es empezar a saber cuál es tu situación financiera, cómo te encuentras. No vale con que digas, no, yo más o menos las finanzas las tengo bien, o regular, o mal. No, tienes que hacer tus números y saber realmente cómo te encuentras en tus finanzas. Entonces, lo primero que vas a hacer es conocer tu situación. Yo hasta que empecé en 2009 a ocuparme de las finanzas, lo que hacía era simplemente archivaba los movimientos del banco y las facturas. Con mucho miraba que estuvieran bien por lo que yo lo que pensaba que tenían que ser, pero ahí se quedaba la cosa. Ni siquiera sabía cuándo me iban a cargar un recibo de los que no son mensuales, por ejemplo el seguro del coche o el seguro de la casa, o cuando llegaba el impuesto de circulación de mi coche, o el de bienes inmuebles de mi casa. O sea, yo sí sabía que venían gastos, se cargaban en la cuenta y ya está. Teníamos una única cuenta en la que se ingresaban las nóminas, y también teníamos domiciliados los recibos. Pero ya está, ahí llegaba mi control, ningún control. Hasta ahí llegaba lo que hacía con mis finanzas. Tenía claro que gastábamos menos de lo que ganábamos, porque como en la cuenta poco a poco veía que el saldo iba incrementándose. Entonces por eso sabía que gastábamos menos. Pero poco más, ya no hacía nada más con las finanzas. Claro, todo esto cambió cuando cambié mi actitud con respecto a las finanzas. En ese momento yo dije, vale, tengo que empezar a controlar mis finanzas. ¿Qué tengo que hacer? Voy a ver cuál es mi situación realmente, cómo estoy. Y lo que hice fue cogí todos los movimientos del banco y los pasé a una hoja de cálculo. Para esto me fue muy útil tener banca online, porque lo que hice fue seleccionar todos los movimientos del último año, del 2009, y descargármelos a la hoja de cálculo. Si no tienes banca online, pues no hay ningún problema, no te quedes en que, como no tengo banca online ya no lo puedo hacer. No, te va a costar más faena, pero bueno, al final tú tienes que ir poniéndote todos los movimientos en una hoja de cálculo, o en un programa que hay para este tipo de control de finanzas. Yo me decidí por la hoja de cálculo porque era lo que tenía a mano y me era muy cómodo. Y bueno, lo que hice fue descargarme todos los movimientos y a partir de ahí empezar a clasificarlos en ingreso y gasto, y luego en distintos grupos y subgrupos cada uno de esos gastos. Por ejemplo, los gastos de la casa pues tenía subgrupos de si eran de la alarma del piso, si era el agua, la luz, el teléfono. En fin, yo conforme necesitaba hacerme la clasificación decidí hacer unos grupos y unos subgrupos para cada gasto. Esta clasificación es la que luego utilizo para hacer mi presupuesto. Cuando ya tuve clasificados todos mis gastos, con esta información realicé mi primer presupuesto, el del 2010. Yo nunca había hecho presupuestos en casa, simplemente pues lo que hacía falta gastar se gastaba y lo que llegaba pues llegaba, pero ya está. Con el presupuesto, que de él ya hablaremos en otro vídeo, es como tienes más control, sabes qué mes te va a llegar cada cosa. Puede haber alguna desviación, pero bueno, ya tienes más control del que yo tenía antes de hacer nada. Entonces es importante clasificarte los gastos, ya no solo para el presupuesto, sino para tener el control de lo que estás gastando, saber en qué gastas tu dinero. Yo no sabía cómo se me iba el dinero, simplemente llegaban las domiciliaciones. Hombre, sabía el gasto que yo había domiciliado, pero no era consciente de cómo se iba el dinero. Con este control de mis gastos empecé a ser más crítica con el dinero.
a intentar que no se me escapara dinero por tonterías. Eliminé gastos innecesarios. Por ejemplo, yo tenía abierta una cuenta en el banco que no utilizábamos y que cada semestre a mí me estaban cargando una cuota de mantenimiento. Bueno, pues después de ver esto, que llevaba muchos años con esa cuenta abierta, pues lo que hice, jolín, ¿para qué voy a estar gastando en una cuenta que no me hace falta? La cerré y dejaron de tener esos gastos. Luego una tarjeta de crédito, bueno, de débito que tenía, que apenas la utilizaba, bueno, pues lo que hice fue quitarla de ese banco y abrirme otra cuenta en un banco que no tenía comisiones ni de mantenimiento ni por tarjetas de crédito, y en ese banco es con el que estoy trabajando ahora. Entonces, estas cositas, si no empiezas a controlar tus gastos y a saber dónde se te va el dinero, pues es difícil que empieces a actuar para mejorarlo. Entonces eso es lo que yo empecé a hacer. Y desde entonces pues he reducido gastos, bien porque los he eliminado directamente, o bien porque he hablado con el proveedor del servicio que me lo estaba prestando y lo he renegociado. Entonces he reducido gastos y sobre todo sé dónde estoy gastando mi dinero. En fin, eso es lo que te quería decir. Es importante que sepas en qué situación te encuentras para poder controlar tus finanzas y empezar por lo básico. Te bajas los movimientos o los apuntas en la hoja de cálculo, empiezas a clasificarlos y conforme tengas todo ya clasificado, ya puedes empezar a hacer cositas con eso, a intentar reducirlos o eliminarlos o lo que te haga falta. Y bueno, espero que te haya sido de utilidad este vídeo. Si quieres comentarme alguna duda o alguna sugerencia, lo haces aquí abajo o me mandas un correo a inma@ganadineroytiempo.com y nos vemos. Un fuerte abrazo, chao, hasta luego.